me hace bien hacer el bien. Así que se llama me hace bien hacer el bien. Y vamos a tener 2 versículos que van a ser base para lo que vamos a estar compartiendo. El primer versículo está en Santiago 1:27 y dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El otro versículo lo tenemos en Gálatas y dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Cuando nosotros hablamos de religión, ahora la gente tiene un problema con esa palabra. Es más, nosotros tenemos casi un problema con esa palabra, porque la palabra religión se ha vuelto como una palabra no muy aceptada. Mira si es así, que a veces cuando alguien te dice, no, tú eres religioso, esa religión, tú le dices, no, yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de relación con Dios. No lo han hecho, yo lo he hecho. No, yo no soy religiosa, yo tengo una relación con Dios. Y aclaro. Entonces, pensando en esto, me fui a ver el significado de religión en el diccionario y en la Biblia. Y en el diccionario, la religión es un conjunto de creencias y costumbres fundamentadas en la divinidad con la capacidad de regir la vida de las personas que la siguen. Una religión que a través de su texto sagrado establece sus principios y decide qué está bien, qué está mal y qué objetivos persigue. Y ahí me di cuenta por qué se rechaza la palabra religión. Y es que la palabra religión te restringe, según el diccionario, te restringe en esa palabra que establece principios y decide lo que está bien y lo que está mal. Y ahora vivimos en un mundo donde a la gente no le gusta que le digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en su vida. Si tú le dices a alguien lo que está bien y lo que está mal, entonces probablemente tú eres una persona religiosa conservadora donde te apuntan con el dedo, te señalan. Pero realmente cuando nosotros venimos a la palabra, a la Biblia, lo que quiere decir religión bíblicamente, mire qué cosa más hermosa. Religión viene de la palabra en latín formada con el prefijo re, que quiere decir intensidad. Indica
intensidad. Tiene el verbo ligare, que significa ligar o amarrar, y tiene el sufijo ión, que significa acción y efecto. Por lo tanto, la religión lo que implica significa algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Ahora dígame si eres religioso o no eres religioso. Si la religión es una mala palabra o si la religión es ese efecto de ir a la intensidad de Dios y amarrarte y ligarte con Dios. Pues entonces, yo soy religiosa y yo creo en la religión. Entonces la palabra, volvemos al primer versículo, la palabra nos da un significado categórico. No te deja dudas. Te dice, la religión pura y sin mancha es esta. Así, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Así que cuando alguien te pregunte qué es la religión, tú le puedes decir que es estar amarrado y ligado con Dios y que es algo puro y sin mancha que hace que uno tenga unas acciones que la gente la pueden ver. Así que, ¿cómo puede ver la gente el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Porque yo le puedo decir a la gente que yo tengo una relación con Dios brutal. Yo le puedo decir a la gente que yo tengo una fe que muevo montaña, pero hasta que la gente no me vea moviendo la montaña, no me va a creer. Entonces, como único la gente puede ver realmente lo que yo digo, es cuando me ve obrando, cuando me ve haciendo, cuando me ve cómo lo hago. Porque ningún ángel se va a aparecer para demostrar cómo se puede uno ligar y amarrar al amor de Dios. No. Ya el Señor vino y lo demostró en la cruz. Nos limpió de pecado, nos lavó con su sangre, nos entregó el Espíritu Santo y después dijo, ahora yo me voy, pero no los voy a dejar a ustedes solos. De ahora en adelante mi Espíritu Santo va con ustedes y ustedes harán lo que yo hice y aún mayor. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que yo creo. Así que nosotros tenemos a veces ciertos problemas en interpretar versículos bíblicos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Efesios 2:9, y lo voy a echar al 2:8. Efesios 2:8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El asunto es que nosotros separamos esos dos versículos y siempre lo que decimos es, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y lo que estamos diciendo es, mira, no es por lo que tú hagas, esto no es por obra. Yo me puedo quedar sentada 40 años en esa silla porque yo tengo fe. Y como yo tengo fe, pues esto no es por obra, para no gloriarme. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Y yo lo he escuchado de cristianos. La palabra se está refiriendo a la salvación en ese versículo. La palabra lo que está diciendo es, mira, ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto es don de Dios. Porque esto no puede ser de ustedes, porque si ustedes pudieran hacer esto, se gloriaban. Por lo tanto, lo que está diciendo es, no es por obra la salvación, es por fe. Y tiene que ser por fe, porque tú la puedes creer, la tienes que creer por fe. Porque ya la obra la hizo el Señor. Ahora, no es que tú no vayas a realizar lo que el Señor te mandó a realizar. ¿Por qué hay misioneros? Porque hay misioneros. Porque el misionero va a otros lugares que Dios los manda por la fe que tiene en Jesucristo a realizar obras a favor y por bien de otras personas. Por eso es que existen las misiones. Las misiones existen para que la gente vaya y le explique a los demás lo que es la salvación. Pero explicándole a los demás lo que es la salvación, está haciendo obras de salvación. Y esas obras se convierten, esa fe se convierte en frutos. La palabra dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Si Dios no quisiera que tú hagas nada después de ser salvo, pues Dios diría, porque Dios es el que produce en ustedes el querer por su buena voluntad. Y el querer es el querer mantenerte sin mancha, el querer mantenerte en el Señor, el querer estudiar la palabra, el querer orar, el querer estar ligado al Señor. Pero cuando lo junta con querer y hacer, entonces va más allá. Yo tengo un super palo de aguacate, una mata que a veces yo digo, pero ¿por qué yo no la corto si está enfrente de mi casa? Casi no se ve mi casa por el dichoso palo. Y las veces que me da deseos de cortarla, entonces la miro y me acuerdo de los aguacates que da. Que son unos aguacates que yo casi no los he visto en ningún lugar. Pero esa mata, ese palo, para poder echar esos aguacates, tuvo un proceso. Tenía que tener la tierra, después alguien
plantar la semilla, después empezó a salir una ramita, un palito, después empezó a salir hojitas, después siguió creciendo, después a esas hojitas le salen como una florecita, y cuando salen muchas florecitas tú dices, ya mismo empiezan los aguacates. Y ahí empieza el fruto de esa mata. El proceso del fruto en nuestra vida es así también. Una persona se convierte al Señor, viene al Señor y empieza a gustar de las cosas de Dios. La vida le cambia a uno. Porque entonces se empieza a meter en esa intensidad de Dios. Si la persona que viene al Señor no hay cambios en ella, está pasando algo, como el palo de aguacate. Si el palo no da aguacate, está pasando algo. Pero si venimos al Señor y en la tierra de nuestro corazón empieza a pasar algo, y empieza en nuestro espíritu a pasar algo, empieza en nuestra mente a pasar algo, llega un momento que empezamos a crecer como el palo de aguacate mío, y llega un momento en que ya se ven la florecita y llega un momento en que damos aguacate. Damos frutos. Nadie de nosotros puede decir que una vez que viene al Señor, el Señor no le da. Dios, tan pronto nosotros venimos al Señor y de verdad nos rendimos a Él, Dios empieza a hacernos bien. Y ese bien que Dios nos hace, nos empieza a llenar de frutos. Por eso es que cuando alguien se convierte, aunque quiera ser pastor, no puede serlo, porque todavía no ha dado fruto, no está maduro. Pero cuando ya una persona está madura, esa persona empieza a producir. Empieza a producir. La vida de esa persona produce. Por eso la palabra, en el primer versículo que leímos, dice, es que la religión sin mancha y pura delante de Dios es hacer esto. Tú no tienes que ir a visitar a los huérfanos. Tú no tienes que ir a visitar a las viudas. Esas no son las únicas obras. Pero tú sabes que Dios pone en tu corazón para tú hacer. Y en el caminar con el Señor, empiezas a producir. Empiezas a producir el bien para otra gente. Porque si no produces, estás estéril. El problema que tenemos es que si no producimos, de todas maneras, tenemos dentro de nosotros esa semilla germinando y Dios te empieza a inquietar. Y está de parte tuya si obras o no obras.
Cuando Jorgito estaba predicando el domingo pasado del Sermón del Monte, yo estaba sentada escuchándolo. Y mientras una persona predica, a veces uno como que algo que dice lo ata con algo que Dios te está ministrando. Y yo estaba sentada, él dijo algo que a mí como que me vino ¡boom! Traspasó el acero y me llegó a la mente. En estos últimos días, yo me he puesto a buscar y he estado leyendo sobre la gente que acumula. Eso fue lo que, mientras él estaba, no tiene nada que ver con la predicación de él, pero tenía algo que ver. Porque Dios es así. Uno dice algo y Dios te hace ¡zup! Y te lo pone y te dice, de ahí te lleva a otros lugares. Y mientras él estaba hablando, yo me puse a pensar en la gente que acumulaba. Empecé a leer, fui a YouTube y empecé a ver videos de gente acumuladora. Y de momento yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? A nivel de que estoy empezando a sacar cosas de mis closets y de esas cosas. Me ha afectado. Yo dije, a rayos, yo que tengo unas cositas de más. Y mirando todo eso, ¿cómo la gente empieza? Usted sabe que eso es un síndrome. Se llama el síndrome de Diógenes. Y la persona empieza a guardar cosas. Eso no es nada malo. Todo el mundo guarda. El recuerdo de tu mamá, el recuerdo del nene cuando era chiquito, eso todo el mundo lo hace. Pero cuando se convierte en una práctica donde tú empiezas a acumular cosas que no te hacen falta y sigues acumulando, hay personas que emocionalmente se enferman y eso es una enfermedad mental dificilísima de tratar, porque la persona se ata a todo lo que tiene y a veces empieza a recoger basura y a llevarla a su casa y a veces no tiene ni tan siquiera espacio en la bañera para bañarse. Y se empieza a deteriorar la higiene de la persona y se empieza a aislar la persona para que la gente no sepa lo que tiene en la casa. Y cuando yo estaba ahí sentada y él hablando, me vino este pensamiento. ¡Wow! A veces nosotros como cristianos somos acumuladores. A veces Dios nos da tanto, y nos da tanto, y nos da tanto, y nosotros nos quedamos con lo que Dios nos da. Y entonces, por no salir del área cómoda, por no invertir tiempo, fíjate que no estoy hablando de invertir dinero, aunque es parte. Por no invertir tiempo en alguien, por estar en las cosas de uno, en el Netflix, que no es malo, en el Facebook, que no es malo,
en el Instagram, que no es malo, en el Twitter, que no es malo, en el otro, que me cuesta trabajo decir LinkedIn, que no es malo, pero por estar tanto ahí, acumulamos lo que Dios nos ha dado y no le hacemos bien a otra persona para predicarle el evangelio, para ir y ver si le falta algo, para ayudarle en sus momentos. Y tú sabes lo que pasa cuando un cristiano acumula frutos. Que entonces llega a la iglesia y entonces se siente mal con la iglesia. Y alguien trae una predicación y después dice, qué porquería de predicación. Y empieza a acumular teología, pero no hace nada con ella. Y el asunto es que de tanto Dios bendecirle, se hacen mal y no se hacen bien, porque sencillamente terminan desamarrándose del Señor. Y es triste ver cuando a una persona que Dios le ha dado tanto, sencillamente se ocupa en otras cosas y va ese ligamento, ese amarre que tuvo con Dios, se va soltando, 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 hasta que no se da cuenta, como el acumulador, que cuando tú le dices, mira, tienes mucha cosa, te dicen, no, pero es que yo la voy a usar. No es que cuando yo rebaje, me voy a poner esa ropa de nuevo. No, es que si viene una hambruna, yo tengo ahí. Una cosa es que tú acumules un poquito para cuando venga una hambruna y otra cosa es que tú tengas un almacén que jamás uses y se te dañe. Y así mismo, hermanos y hermanas, pasa con las cosas de Dios. Te embuchas de la bendición y de las palabras. Y entonces no produces. Dice Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu corazón, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Mira, hacer el bien te hace bien. Igual que hacer el mal te hace mal. Pero en el Señor, cuando tú haces el bien, la satisfacción que tú sientes en tu vida no tiene precio. Cuando tú te dedicas, te amarras las mangas y te dedicas a salvar a alguien, a agarrar a alguien que está en el hoyo, y tú ves que esa persona sale, eso no tiene precio. No, es que no lo tiene. Yo empecé aquí jovencita. Me veo muy bien. Y ahora que me quité la mascarilla. No, pero no me la he quitado. Eso fue hoy nada más, ahorita me la pongo. Pero miren, yo voy a cumplir 68 años ahora en el 11 de mayo. Y a veces me viene este pensamiento. Ya yo estoy vieja para estar haciendo esto.
Ay, yo me debía retirar. Yo debía ya sacarme todo esto de este revolú de encima. Y de momento digo, ¿pero y qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer en mi casa? ¿Qué yo voy a hacer si mi trabajo es mi ministerio? Yo no tengo trabajo. Yo soy desempleada de los trabajos. Yo tengo un ministerio. Tú tienes un ministerio. Pero tenemos que hacerlo. Te voy a coger de ejemplo y perdóname. También te voy a gufiar. Estoy hablando con Goyín. Mira, Goyín tú te retiraste, ¿verdad? Te retiraste en un momento dado, ¿verdad? Goyín se retiró. Ella y yo somos de las bendecidas que cogemos el seguro social. Yes. Cuando llegue ese, ay, que yo me pongo contenta. Uno es bendecido, uno va al cine y te lo dan a mitad de precio. Yo esperé tanto ese momento. Y a mí me gusta ir a conciertos en Bellas Artes. Y una vez ya yo creía que ya yo tenía la edad y me puse contenta y la subieron. Y tuve que esperar después como 3 años. Pero ya no. Ahora yo llevo mi tarjetita y digo, me tienen que dar a mitad de precio. Y yo, yes. Y uno le viene esa cosa de, no, mano, pero es que ya yo estoy vieja para estar yendo para allá y bregando con aquel y escuchando al otro. Pero cuando realmente viene algo a tu vida donde tú puedes hacer bien y ese bien te hace bien, Dios te conquista y lo hace. Mira, el jefe de Goyín ahora quiere hacer una fundación. Un hombre exquisito. Entonces llama a Goyín. Y Goyín pudo haber dicho, muchacho, pues yo cuido a los nenes y cuido a los otros 2 nenes mayores. Es decir, cuido a los niños más a los padres. Y todas esas cosas. Y decir, mira, no, ya yo. Pero dijo que sí. Y le toca ir a la perla de gran precio. Y hacía tiempo que ella no iba. Y me dice, no, pero tú me llevas. Claro. La fui y la busqué. Ella no se acordaba lo maravilloso que es el camino, ¿verdad? Y tampoco se acordaba que los jíbaros son los dueños de las curvas y de los riscos. No somos los de la ciudad. Y cuando empezamos a subir la Jalda, que el Goyín veía que venía un carro a las millas y que el camino era estrechito y que si tú mirabas para el lado te ibas por el risco. Cuando ella veía un carro hacía ¡ah! El primer yo me agarré, yo dije, ¿qué te pasa? Ay, no, que me asusté. Me subió en ese mambú. Cada vez que veía un carro o cuando veía un risco que yo me acercaba mucho, decía, ¡ay, cuidado! Y yo decía, esta mujer me va a hacer que me vaya por el risco. Y yo decía, no, mira, es que los jíbaros son así. Ellos se creen, que como ellos suben y bajan, pero no te preocupes, yo subo y bajo hace muchos años. Pero no la convencía. Bajamos y fue igual. Es más, como el celular se conecta al carro,
yo le tengo sonidos a diferentes cosas para saber si es un mensaje, si es el WhatsApp, si es el timbre, y me ha sonado un mensaje. Hizo ¡tá! Y ella, ¡ah! ¿Qué es eso? Y yo dije, Dios mío, pero qué horror. Hasta que llegamos a la casa y la dejé, ¡uah! Y respiré, sana y salva la llevé. El problema fue que tuvo que volver. Pero, no, espérate. Pero esta vez, ya ella había visto todo lo que se ha hecho en La Perla, vio los niños, vio las mujeres, vio el edificio que queremos bregar. Ella ya se envolvió en aquello, ya lo vio, ya vio la obra, ya la vio. Y entre el día que la vio y el día que tenía que volver, ahí Dios empezó a hacer en su vida ideas. Ya ella ve el edificio hecho, la pintura, la cosa. Y la segunda vez que fuimos, se montó conmigo de nuevo. Pero atrás de nosotros venía el jefe con 2 más. Y ella se monta y por el camino no dio ni un grito. Yo no le dije nada para no recordárselo. Y cuando bajamos, estaba serenita. Y yo digo, oye, Goyen, no gritaste. Y me dice, no, fíjate, esta vez como que las cuestas estaban bien suaves. Y fue un viaje bien chévere. Mire, hermano, ni las cuestas estaban bien suaves, ni el camino lo alisó el alcalde. Las cuestas estaban igual. Los jíbaros venían a las millas. Me tenía que echar por un lado y tenía que esperar que ellos pasaran porque nos caíamos por el risco. Pero ya el fruto en su corazón estaba. Y la visión para llegar a la obra era diferente. Y ya las cuestas no importaron. Estaban igual, pero ya no importaron. Y para bendición de su vida, ahora va a tener que subir varias veces conmigo. Yo la llevo porque yo sé guiar. Es un privilegio. Es un privilegio hacer el bien. Porque yo te aseguro a ti, a que tú te la pasas pensando en lo que van a hacer allá arriba. ¿Verdad que sí? A que ya tú lo ves. Bueno, yo lo único que les pedía era que me hicieran unos salones. Y ella, frente a ellos, no, y entonces lo vamos a pintar. Y yo me quedé callada porque yo dije, olvídate que hagan lo que quieran. Porque cuando tú haces bien, te haces bien. Te haces bien porque tu vida cobra otro color. Tus emociones cobran otro sabor. Entonces ya tú no estás mirando las cosas malas, no estás mirando las cuestas, no estás mirando los riscos, no estás mirando el que viene, no estás mirando si viene rápido o si te vas a caer para el risco. Lo que estás mirando es, ¡wow! ¡Qué bueno! Y cambia uno, porque Dios te lo pone, porque ese fruto que Dios te ha puesto empieza a producir. Y empieza a producir ganas, empieza a producir ideas, empieza a producir el bien para hacer el bien y te haces bien. Y esa es la clave en la vida del cristiano, dar.
El cristiano que no da está fundido. El cristiano que no da tiene problemas. Por más rico que tú te vuelvas en tu trabajo, eso no te va a dar felicidad. La felicidad la da el tú producir frutos para que otros sean felices y puedan salir del hoyo. No es el edificio lo importante es para qué va a ser ese edificio. El edificio son 4 paredes, pero cuando ese edificio esté hecho, hay unos niños que están solos, sin su familia, que ese lugar es su casa, y a esos niños se les va a bendecir. Y vamos a traer niños de la comunidad que no tienen nada que hacer, y el hacerle bien nos va a hacer bien a nosotros, porque vamos a empezar, el pequeño Yoshua forma hasta 7 años. No, perdón, hasta 12. Y esas son las edades más importantes en un niño. Y si nosotros podemos extender la bendición para ellos, cuando ellos salgan del pequeño Yoshua, van a salir con unas estructuras, unos valores y unas actitudes diferentes a cuando llegaron. Entonces, la obra del edificio se transforma en un fruto de bien para unos pequeños que no tienen nada. Y entonces, Dios te hace bien en tu corazón y en tu espíritu. Eso es todo, esa es la clave. Esa es la clave de la religión, del estar ligado a Dios. ¿Tú quieres ver a alguien bien embollado? Chequéate lo que está haciendo. ¿Tú quieres ver a alguien criticando, amargado, que hay que echar vienda, tener que ir a la catacumba hoy, que mira para allá, que me dan alergia? A mí me dan alergia los abanicos. Y que echa vienda. Porque tengo tiempo para pensar en eso y para quejarme. Pero yo lo sé por mí. Cuando yo me embollo con algo, para hacer algo para el bien de alguien, toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma vibra. Cuando me despisto y no hago nada, lo primero que me pasa es que la gente me empieza a caer mal. De verdad, cuando a mí me empieza a caer mal la gente, ya yo sé que yo estoy mal. No es la gente, soy yo. Me empiezan a caer mal. Y aunque no lo diga, conmigo misma, yo me digo, qué mal me cae fulano de tal. Pero antes me caía bien. Y cuando me enderezo de nuevo, me vuelve a caer bien. Por eso es que uno se tiene que analizar y uno tiene que estar haciendo el bien para que el bien te alcance y te haga bien. Entonces,
En esta mañana es un momento para cada uno de nosotros de punta a punta y los que están ahí, examinar su vida y decir, ¿estoy haciendo el bien y me hace bien? ¿O no estoy haciendo nada y me hace nada? ¿O estoy haciendo el mal y me hace mal? El bien siempre tiene frutos de bien. Siempre. El bien lo vino a hacer el Señor para que nosotros no nos condenáramos. Búscate la vida de Jesús. Y la vida de Jesús se basa en hacer el bien. La vida de Jesús se basa en obras. Como Jesús pudo demostrar que era Dios, era haciendo obras. No te dejes engañar. Jesús no se sentó a decirle a la gente, yo soy Dios. A mí Dios me mandó. A mí el Padre me mandó. Él lo decía y lo probaba. Lo decía y lo hacía. Y eso es lo que Él nos dejó. Yo te doy lo mismo, te doy mi espíritu y sal por ahí y hazle bien a la gente y el bien baja de mi trono y te hago bien a ti. Estamos viviendo en una sociedad triste. Se tienen que haber dado cuenta que las matanzas están horrorosas. No sé si vieron un hombre que porque el otro le tocó bocina salió con un bate, le dio en el carro y el otro vino, le tiró tiro y el hombre en el piso siguió tirándole. Así estamos. Y no es Puerto Rico solo. Porque la gente dice, pues Puerto Rico está malo, me voy de aquí. Es el ser humano. Aunque vive en China. Bueno, de allá fue que vino el COVID. ¿Qué vamos? Antes uno decía, no, me voy para China. Para China ni, muchachos, ni a visitar. Que nos han fastidiado. No es el lugar, es el ser humano. Y la única esperanza que tiene el ser humano somos tú y yo. Tú dices, ay, no, tú y yo no, es el Señor. ¿Y cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Cómo vendrán al Señor si no ven las buenas acciones nuestras? ¿Cómo aprenderán de Dios si no tienen ejemplo? No puede ser. Así que piensa, Dios te ha dado muchos frutos para hacerte bien. Pero no te los ha dado para hacerte bien y que te quedes con ellos. Te los ha dado para que produzcas frutos. Y mientras más grande, mejor. Que cuando el Señor venga, te encuentre haciendo así. Que cuando tú llegues a la presencia de Dios, y léelo en Apocalipsis, puedas decirle, Señor, aquí está lo que tú me diste. El Señor jamás es injusto, dice la palabra, para olvidarse de las obras que tú haces. Por lo tanto,
si quieres que Dios te recuerde mucho a su voluntad. Y dice la palabra que primero con los de la casa y después afuera. La casa es la iglesia, la casa es la isla donde vivimos. Y después todo lo que podamos alcanzar. Dios cuenta contigo y conmigo, nos ha dado mucho, y ese mucho no es que se lo tenemos que devolver porque haciendo las obras somos mejores, no, es que es un mandato de Dios, que hagamos lo que Él hizo. Y nos pone una vara más larga y aún mayores. Porque el Espíritu Santo es el que nos está equipando para hacer eso. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias porque antes de conocerte estábamos vacíos. Pero nos llamaste, Dios. Nos fuiste enseñando que tú nos hacías bien y que haciendo nosotros el bien, tú seguías haciéndonos más bien. Y que hacer el bien, Señor, me hace bien. Te pedimos, Señor, que escudriñes nuestro corazón, que podamos ser hijos e hijas tuyas, que estemos ligados, amarrados a la intensidad de tu persona. Señor, que cuando tú pongas en nosotros algo, digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. No importa la edad, si soy muy joven o soy muy viejo. Si tú vas conmigo, yo puedo hacerlo. Porque es tu fuerza la que me guía.